Buenos días, hermanos y queridos amigos que nos acompañan en esta, en esta mañana para el ministerio de la palabra del Señor, para leer las sagradas escrituras, la palabra de Dios que nos hace tanto bien, hace tanto bien a nuestra alma. Eh, Estamos iniciando esta nueva semana. Estamos en el primer día de la semana, día domingo, día del Señor, y qué bien que podamos iniciar esta semana juntos leyendo la palabra de Dios. Vamos a seguir, vamos a seguir con nuestra pequeña meditación que iniciamos el día domingo pasado, pero un tema que hemos estado considerando ya hace varias reuniones que hemos estado juntos y que es poder visitar algunos lugares donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela. Leía durante la semana por las noticias, por algunos comentarios sobre los tiempos y una cosa que me llamaba la atención es una frase que fue muy recurrente durante la semana, por lo menos en algunos reportajes que yo leí, es que los tiempos han cambiado, es que estamos en otros tiempos, es que pensar así ya es retrógrado, eh, que la sociedad va cambiando y por lo tanto el pensamiento va cambiando y por lo tanto tenemos que tener un pensamiento moderno. Entonces yo preguntaba dónde nosotros podemos, o el hombre o el creyente en particular, puede poner su confianza y saber que no será removido. ¿Cómo saber que nuestros fundamentos son sólidos y que no vayamos siendo movidos de pensamientos en pensamientos, de corriente en corriente, de leyes en leyes? Sí, somos ciudadanos, somos parte de una sociedad. Y la Biblia nos manda que debemos respetar a nuestras autoridades y someternos a las leyes. Pero las leyes justamente van orientadas al tipo de sociedad que se requiere. Estamos aquí en Chile, estamos previo o cercano a elecciones muy importantes que van a marcar un poco la tendencia, el tipo de sociedad que vamos a vivir en 10, 15, 20, 30 años más, si el Señor nos da tiempo en esta vida. Si el Señor no ha venido antes, tendremos que experimentar, o nuestros hijos tendrán que experimentar sociedades que van cambiando. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno dice, ¿dónde puedo poner un fundamento sólido? ¿Dónde puedo poner mi confianza y saber que no seré removido de eso? Algunos dicen, voy a poner mi confianza en mi capacidad intelectual. Y la capacidad intelectual las neuronas se empiezan a acabar, se empiezan a debilitar, ¿verdad? Van pasando los años y nuestra mente es frágil. Y aquella capacidad a lo mejor ya no es la misma en tiempo después. Otros dicen, voy a poner mi confianza en mi esfuerzo, en mi trabajo, en el ímpetu de mi juventud. Y vuelca todos sus esfuerzos, ¿verdad? En trabajar, en ocupar tiempo, que está bien, el trabajo dignifica al hombre, dignifica a las personas y debemos trabajar. El que no trabaja no come, dice la palabra. Pero las fuerzas se agotan. Los tiempos nos afectan, el entorno nos afecta y buenos negocios de un día para otro pueden desaparecer. Una pandemia que llevamos un año, ¿cuántas empresas en nuestro país han tenido que dejar de funcionar?
¿Cuánta gente que puso todos sus esfuerzos en algo y tuvo que cambiar? Otros en sus trabajos, en la confianza de sus trabajos. ¿Cuántos han perdido su trabajo en este tiempo? Otros dicen, no, hay que tener los pies sobre la tierra, pero la tierra tiembla, ¿verdad? Y se mueve como aguas y también no hay sólido. Entonces, ¿dónde podemos poner la confianza? Entonces yo pensaba en el salmista que decía que mi confianza está puesta en el Señor. Él es mi roca, Él es mi fundamento, en Él confío. Aunque todos me dejaren, aunque todos me abandonaren, aunque el entorno sea muy adverso, con todo el Señor me recoge y con todo el Señor me sostiene y el Señor me renueva. Y, y por lo tanto, mirar al Señor es fundamental en nuestra vida cristiana. Y lo que hemos estado considerando es justamente ver aquellos pasajes que nos llevan a mirar al Señor, a cómo Él actúa, cómo Él obra en medio de los suyos, y principalmente aquellos lugares altos. La palabra de Dios menciona la manifestación de Dios en algunos lugares altos, como ciertos montes de la Palestina. Principalmente recordamos que nuestra salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, está centrado en tres montes. En el monte Sinaí, donde hemos estado leyendo, por medio de ese monte, Dios da la ley al pueblo, la ley se transmite a los hombres y y empezamos a conocer a Dios. Y entendemos que somos pecadores y que Dios es santo. Pero nuestro pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Y Dios destina otro monte para resolver el problema del pecado nuestro, y que es el Gólgota. Y destina a su Hijo unigénito. En el consejo divino, Dios establece la forma como ha de redimirnos. Y el Señor viene, he aquí, envíame a mí. Se oye la voz de aquel consejo divino. Él ha venido para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que el problema del pecado se resolviese. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él llega a la cruz, al monte de la calavera, ahí está el segundo monte, para dar su vida y resolver, con un solo sacrificio, resolver el tema del problema del pecado. Así que por medio de Sinaí tenemos la ley y conocemos que Dios es un Dios santo y poderoso. Por medio de la cruz entendemos que Dios es un Dios de amor y misericordioso. Y tenemos un monte alto en Galilea donde después de la resurrección el Señor se reúne con los suyos y les encomienda a los suyos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y ese evangelio sale de la Palestina, comienza a recorrer el mundo, comienza a recorrer los lugares y los tiempos, y el evangelio precioso llegó a su vida y llegó a mi vida. Cada uno de nosotros sabe, conoce aquel día precioso cuando entendimos que el Señor murió a nuestro favor y que por la fe en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Así que, y en las Escrituras hay otros también grandes enseñanzas acerca de los montes de Dios. El Señor, donde estamos leyendo, hoy vamos a Éxodo, el capítulo 19 nuevamente. Éxodo, el capítulo 19. Vamos a volver a leer. Vamos a volver a leer parte de esta porción que hemos leído. No vamos a leer todo, vamos a leer una parte. Dice en el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dios ha sacado a Israel con mano poderosa de Egipto. 3 meses antes, llegan aquí en el mes tercero. Sobre todo el camino, Dios ha comenzado a enseñarles a Israel acerca de lo poderoso que es Él
y de sus propósitos. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Y eso es lo que Israel aprenderá en este lugar. Habían salido, dice el versículo 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció o tembló el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba a un aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijo Moisés, habla, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Versículo 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, y tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Hasta aquí, en esta lectura también larga, un poco extensa, de la palabra del Señor. Hemos viajado cientos de años
nos hemos trasladado, hemos visitado, hemos recorrido un poco a este Israel que ha salido con mano poderosa con mano poderosa desde Egipto. Es llevado a este lugar eh, frente al monte. Israel se establece alrededor de este monte en aproximadamente un año, y allí Dios se manifiesta a este pueblo. Allí Dios habla a este pueblo. Allí Dios manifiesta su presencia y pone su nombre en medio de este pueblo. Recordemos que Israel había pasado 400 años en esclavitud. Esa era la condición de Israel. Israel, ¿verdad? Fuera del núcleo familiar, cuando los israelitas tenían que salir y en alguna medida estar en el entorno de los egipcios, vieron a un pueblo, ¿verdad?, que adoraba y tenía muchos, muchos dioses. Muchos de ellos eran dioses etéreos, dioses lejanos, dioses como el sol, dioses como la luna, que de alguna manera lo observaban, ¿verdad?, ahí, pero estaban llenos de deidades, llenos de deidades. Israel no conocía al Dios creador de todo lo que existe y lo que adoraban los dioses. Dios estaba por sobre aquellos, el Dios verdadero estaba por sobre aquellos dioses. Y Dios saca a Israel y Dios lo lleva a este lugar, y allí el Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta y revela algo de lo que Él es. Obviamente Israel nunca iba a conocer completamente a Dios, y así tampoco nosotros, hermanos, nunca vamos a conocer completamente a Dios en su grandeza, en su infinita sabiduría, en su infinita bondad, pero algunos atisbos podemos nosotros entender y conocer. Y nos hemos habituado a escuchar, ¿verdad? Frases como Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es clemente, pero ¿cuánto entendemos? ¿Cuánto realmente entendemos de esa realidad de nuestro Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto conocemos de la misericordia de Dios? Que Dios haya tenido misericordia de nosotros, que Dios se haya compadecido aún cuando nosotros éramos infieles a Dios, cuando nuestros pecados dolían al corazón de Dios, cuando nuestra vida era una vida lejos de Dios, sin fruto para Él. Aún así Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios nos amó. Y aún ahora que somos creyentes, ¿cuántas veces hemos sido infieles a Dios? Pero Dios permanece fiel. ¿Cuánto conocemos de la justicia de Dios? Abraham algo conoció de eso, recordábamos el domingo pasado. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? ¿Y qué es justo delante de los ojos de Dios? Su justicia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce la profundidad de lo que hay en él. ¿Entendemos? ¿Logramos comprender que Dios conoce nuestro corazón? Fíjese, si entendiéramos realmente que Dios conoce nuestro corazón, saben, nuestra vida temblaría delante de Él. Si comprendiéramos que realmente nuestros pensamientos, ¿se acuerdan el Señor cuando visitaba las aldeas y los religiosos cavilaban en sus corazones? Leemos, y el Señor, entendiendo lo que había en el corazón de ellos, y en sus mentes y en sus palabras. Si nosotros comprendiéramos realmente y tuviéramos presente que Dios
conoce lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, realmente tendríamos temor de aquel Dios soberano y todopoderoso y omnisciente y sublime. Israel tendría que aprender a conocer a Dios. Y Dios le trae a este lugar. Dios le trae al desierto. Dios le trae al Sinaí para manifestarse en aquel lugar. 57 capítulos se entornan a este lugar y a Israel en este lugar y la manifestación de Dios con sus leyes, con sus palabras, con su poder, con su manifestación, pero lo más importante, con su presencia. Israel disfrutaría de la presencia de Dios. Pero cuánto de esto realmente impactaría la vida de ellos? ¿Cuánto de esto impactaría realmente la vida de ellos? Bueno, el día martes tuvimos una preciosa enseñanza acerca de estos síntomas de Israel. El síntoma, ¿cuánto le llamaba? El síndrome de Egipto, pensar siempre en aquel lugar donde ellos fueron esclavos y pensar que allí ellos estaban mucho, mucho mejor. Pero aquí vemos el camino de Dios. Esto es lo primero que entendemos de este pasaje. Dios les ha traído a este lugar. Dice que el versículo 2, acamparon, Israel acampó delante del monte. Dios habla a Moisés, Dios le llama a Moisés al monte y Dios, fíjense, le dice a Moisés, tú vas a transmitir un mensaje a este pueblo. Hay un mensaje que tú vas a llevar a este pueblo. Y el versículo 4 es el mensaje. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. El primer mensaje, Israel, no olvides de dónde vienes. Fuiste esclavo, has sido liberado, has sido libertado. Ahora eres un pueblo libre para servir al Dios vivo y verdadero. No olvides que te saqué poderosamente de aquel lugar. Y tú viste, ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios. Lo que el Señor iba a transmitir al pueblo tenía este fundamento. Lo que Israel había visto en su salida desde Egipto. No tan solo ese poder de Dios sobre los egipcios al salir, aquellas plagas que vinieron sobre los egipcios, la muerte de los primogénitos que afectaron a los egipcios, a las familias, al faraón, a los animales. Cómo el pueblo sale gozoso de aquel lugar porque Dios les había preservado. Cuando pasó el ángel de la muerte, reclamando los primogénitos de cada familia, Israel fue preservado porque el ángel vio la sangre en el dintel de las casas de los israelitas. Y dice la palabra, vio la sangre puesta allí y pasó de largo. Vida hubo para ellos y muerte para los egipcios. Fueron preservados los primogénitos de estas familias, de los israelitas. Y sale el pueblo de aquel lugar al día siguiente, con gozo, con júbilo. Sobre el Mar Rojo vieron cómo los ejércitos de Faraón fueron destruidos. Y Dios le dijo a aquel pueblo que venía en persecución y que los oprimió durante más de 400 años, nunca más lo veréis. Y pasan el Mar Rojo con mano poderosa. Y allí el Señor también les guía a través de aquella nube que lo guiaba en el día y aquella columna de fuego que los iluminaba y les daba calor sobre la noche. Los israelitas saldrían de sus carpas, verían aquella nube y dirían, el Señor, Dios Todopoderoso, está aquí en medio
en medio de nosotros. Y este es el mensaje que Dios le da a Moisés. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os he traído a mí. Y cómo os he traído a mí. Y dice, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Fíjense que el Señor usa una metáfora, alas de águilas, para manifestar la protección y los cuidados que el Señor había y tiene para con los israelitas. En el camino de Dios, porque aprendimos tres cosas el domingo pasado. Aprendimos del camino de Dios, aprendimos de las promesas de Dios y aprendimos de los cuidados y algo de la fidelidad de Dios. Y aquí en este versículo encontramos esta preciosa, preciosa metáfora, preciosa expresión, que os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Protección y cuidado. Fíjense, no los traje desde Egipto para dejarlos en el desierto. Los traje a mí, dice el Señor. El Señor los ha traído a Él. Y así también el Señor no nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, como Egipto, cuando estábamos en el pecado, para darnos vida nueva y vivir independiente de Dios. Nuestra vida tiene sentido con el Señor. El Señor nos ha rescatado para atraernos a Él, para hacernos reyes y sacerdotes, para reinar con Él, para darnos vida. Tenemos una esperanza bienaventurada que se cimienta, que descansa en el Señor. Y así también Dios había tomado a Israel, los había puesto sobre alas de águila, así dice, y os he traído a mí. Fíjense que en Deuteronomio capítulo 32, cuando Moisés escribe este cántico y lo lee delante del pueblo, vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Allí Moisés dice el versículo 1, habla a oídos de toda la congregación y habla y le refiere las palabras de este cántico. Dice, escucha cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice el versículo 3, porque el nombre de Jehová, eso es lo que dice Moisés, el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en él. Versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tomó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y fíjense lo que Moisés escribe aquí, como el águila que excita su nidada, o como el águila que va y revolotea su nido, o que va cerca de su nido y de sus polluelos, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Fíjense, lo que está mencionando aquí Moisés en esta alabanza es lo que Dios le había dicho cuando estaba allí y le llama al desierto. Moisés, yo he traído a este pueblo sobre alas de águila. Moisés,
el pueblo ha venido aquí seguro, protegido. Los he traído a mí, así como la águila que va a su nidada, busca sus polluelos, revolotea alrededor de ellos, extiende sus alas para que sus polluelos suban y los lleva sobre sus plumas. Así el Señor ha tomado a Israel para sí. Fíjense, las palabras de Moisés que da al pueblo son las palabras que Moisés había escuchado allí en el monte. Fidelidad en el mensaje de Moisés al pueblo, fidelidad de lo que había oído de Dios. Y aquí tenemos algo que aprender. Fiel a transmitir el mensaje de Dios a otros. Hemos recibido de parte de Dios y debemos entregar ese mensaje. Moisés iba a aprender y el pueblo iba a aprender. Aquí en toda esta estancia en Sinaí, que la palabra de Dios debía ser transmitida con fidelidad. Cuida de hacer todo conforme al modelo que viste en el monte, Moisés. Cuida de establecer aquellos preceptos y principios que yo te prescribo hoy para que este pueblo pueda conocer a Dios. Y aquí tenemos una enseñanza para nosotros, para los que enseñamos la palabra de Dios. Hay una responsabilidad, no en enseñar ideas humanas, no en enseñar ideas nuestras, no en enseñar ideas que van a hacer sentir bien al pueblo de Dios. Hermanos, somos responsables de Dios de transmitir la palabra de Dios con fidelidad, con fidelidad. Isaías 40, allí tenemos otro versículo precioso. Dice, versículo 20, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor, así como el Señor extiende sus alas en esta metáfora, como alas de águila, para que los polluelos, sus hijos, vayan sobre él y los lleve seguros, así también, dice el Señor, los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, en su vida, en sus circunstancias de vida. Hermanos, estamos pasando por dificultades, estamos pasando por problemas, estamos pasando por angustias, estamos pasando por tribulaciones. Vemos que la vida se nos hace difícil de sobrellevar. Hermanos, el Señor está al control. El Señor nos dice que esperemos en Él. Si esperamos en Él, entonces el Señor renovará sus fuerzas sobre nosotros. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 57. Salmo 57. Allí tenemos otra referencia a alas. Es David. David conocía el desierto, David había pasado por el desierto. David experimentó el aislamiento, la soledad del desierto. Dice David, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me amparé hasta que pasen los quebrantos.
¿Estamos sin fuerzas? Esperemos en el Señor. Él nos renovará nuestras fuerzas como alas de águilas. Levantaremos nuestro vuelo y podemos seguir adelante. Estamos en el momento de la prueba, de la aflicción, de la angustia, de la tribulación. El Señor extiende sus alas, así como el águila que toma sus polluelos para emprender el vuelo junto a ellos. Pero así también en aquel momento de la prueba podemos venir a ampararnos, a cubrirnos, a protegernos bajo nuestro Dios, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me amparé hasta que pasen los quebrantos. Alas de águila, volviendo a Éxodo el capítulo 19, os he traído a mí, os he traído a mí. Y esto es lo que Israel debía saber. Moisés, tú debes transmitir este mensaje al pueblo. Yo os he tomado y os he traído a mí. No os he traído para que vaguen por el desierto. Israel, yo os he traído a mí. Ese era el mensaje. Ahora, ¿por qué Israel no prestó atención a este mensaje? ¿Por qué Israel descuidó este mensaje? Mira, el Señor continúa. Moisés debía seguir con este mensaje. Ahora pues, dice el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay un pacto que el Señor va a transmitir a este pueblo. Y ese pacto está relacionado con su ley. Involucraba la ley de Dios que él iba a transmitir a partir del capítulo 20. Involucraba la ley, involucraba el sacrificio, involucraba la obediencia e involucraba la bendición. Este pacto iba a marcar a este pueblo. Vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y vosotros seréis una nación santa. Israel, el Señor os ha tomado, el Señor os ha traído a vosotros para hacer de vosotros un pueblo especial, un pueblo especial. ¿Por qué? Porque la porción de Jehová, como leímos en Deuteronomio 32, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Porque Israel es como la niña de su ojo. Dios le ha escogido de entre todos los pueblos. Dios le ha escogido para que Israel pueda disfrutar de la presencia de Dios. ¿Porque Israel era mejor que los otros pueblos? No dice Deuteronomio, porque Dios os amó. Dios os amó. Dice el capítulo 7 de Deuteronomio, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Jehová os amó, Jehová os ha preservado para ser un pueblo especial, su especial tesoro. Seréis un reino de sacerdotes. No seréis como los egipcios. Seréis un pueblo de sacerdotes. Es decir, Israel iba a venir realmente a la presencia de Dios. Y eso tipificaba en el tabernáculo. El sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. El sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer adoración a Dios. Y el sumo sacerdote iba al lugar santísimo
a la presencia de Dios, al menos una vez al año, llevando sangre, virtiéndola sobre el altar, elevando aquel incienso aromático delante de la presencia de Dios. Israel, vosotros seréis un pueblo de sacerdotes. Es decir, vosotros sois llamados a elevar adoración a Dios, a exhalar este incienso aromático, un pueblo del cual Dios pudiese agradarse. Además, Israel iba a ser aquel y fue escogido para ser representante de entre todos los pueblos delante de Dios. Miren a lo que Dios había llamado a este pueblo. Me seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, y también Israel debía ser llamado, y fue llamado para ser gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que Israel debía transmitir. Israel debía transmitir a Dios. Bueno, como evidencia de esto, Dios iba a manifestar su presencia y su gloria allí en este monte. Y eso es lo que hemos leído a partir del versículo 14 en adelante, cómo Dios manifestó a Israel que Él era el Dios Todopoderoso. Tres enseñanzas a retener de esta porción, tres enseñanzas. Lo primero, Dios se iba a manifestar a su pueblo escogido. Segundo, Dios iba a darse a conocer a Israel y a Moisés también, de una manera distinta, como antes no lo experimentaron ni le conocieron. Israel y Moisés vendrían a conocer realmente a su Dios. Y tercero, Israel, conociendo a aquel Dios, viendo la manifestación de Dios, Israel debía aprender a temer a Dios. En aquel monte la gloria de Dios fue manifestada. En aquel monte, aquel Dios que sacó a Israel de mano poderosa, iba también a manifestar que él tenía el control sobre los elementos de la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurrió allí? En la madrugada, el monte humeaba, truenos y relámpagos, una densa nube se posa sobre el monte, hay una bocina que viene en aumento, y mientras la bocina iba en aumento, el monte se estremecía y el pueblo, dice, temblaba. Y puso el toque de bocina muy fuerte, dice otra versión, puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Israel, Dios está manifestándose en poder. El monte, dice el versículo 18, el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el monte, dice otra versión, se sacudía violentamente. Moisés, tú debes conocer a Dios. Israel debe conocer a Dios. Pero Moisés no tan solo vio a Dios y la manifestación de Dios, porque el pueblo temió que Dios iba a exterminar a este pueblo. Pero Moisés había aprendido a conocer la gracia de Dios. Moisés había hablado con Dios en este mismo monte antes. Y Moisés sabía que Dios se iba a manifestar y que Moisés iba a servir a Dios en ese monte. Iba a servir a ese Dios enfrente de ese pueblo que Dios iba a sacar con mano poderosa. Aquí está Dios haciendo tronar, temblar, relámpagos en este monte majestuoso. Y a veces pensamos y queremos que Dios obre así, ¿verdad? Poderosamente.
Pero ¿se acuerdan la experiencia de Elías en este mismo monte? En el monte de Dios. Elías fue llevado a este monte muchos años después. Y allí, en el silencio, a solas con Dios, también vinieron fuertes vientos, un terremoto, fuego abrasador. Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego, pero Elías escucha el silbo apacible de Dios y entiende que Dios está en aquel lugar. En la manifestación gloriosa de poder como en la época de Moisés, como en el silencio de la soledad y a solas con Dios, allí Elías conoce a su Dios también y sale de aquel lugar poderosamente para llevar el mensaje que Dios le había encomendado, recuperando fuerzas allí en la presencia de Dios. Y así también nosotros, hermanos, ya sea en la manifestación poderosa de Dios o en el silencio de nuestro corazón, Dios quiere que en toda circunstancia nosotros vayamos a Él. Nosotros descansemos en Él, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, la manifestación gloriosa de Dios. Moisés y Elías, en los tiempos del Señor, el Señor les lleva a aquel monte donde se transfigura delante de sus discípulos escogidos. La gloria de Dios manifestada. ¿Quiénes están en aquel lugar? Moisés y Elías. Y allí están. Y el Señor habla desde el cielo acerca de su Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estad quietos, dice el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el salmista. Dios en medio de los suyos. Sí, la manifestación gloriosa de Dios. Israel, fíjense, aprendió a conocer algunas de las manifestaciones y cualidades de Dios. ¿Qué mostró Dios en el monte? Que Dios es glorioso, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso. En Éxodo el capítulo 20, Dios dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hago misericordia. Dios hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Dónde el Señor menciona que Él es misericordioso? ¿Dónde Israel aprende que Dios es misericordioso? ¿Dónde Moisés aprende que Dios es misericordioso? Allí en ese monte. Cuando Israel piensa que ellos iban a ser exterminados, la gracia de Dios es manifestada en ellos. Dios es misericordioso, Dios es perdonador y Dios es piadoso. Moisés estuvo en aquel monte proclamando el nombre de Dios. Y dice Éxodo 34, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Dios celoso. Dios es un Dios fiel también, fiel a sus promesas es lo segundo. Y finalmente lo tercero, Israel debía aprender a temer a Dios. Y vamos a terminar con la lectura de dos pasajes. Éxodo 20, versículo 20 también. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté siempre delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuándo lo dijo? En el monte. No temáis,
porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Deuteronomio, capítulo 8, y con esto vamos a terminar. 40 años han pasado, ya la experiencia del Sinaí ha quedado atrás. Ha venido la experiencia del desierto. Y fíjense en las palabras. Deuteronomio 8 y 2. Te acordarás, no olvides, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Israel en el monte debía aprender a temer a Dios. Fue llamado a guardar los mandamientos de Dios y fue llamado por Dios a ver lo que había en su corazón. 40 años después, Israel, Dios te ha traído al desierto, te ha hecho pasar por estos 40 años. ¿Con qué propósito? Para ver lo que había en tu corazón, para probar tu corazón, para ver si habías o no de guardar sus mandamientos. En nuestra vida, hermanos, es exactamente lo mismo. Desde el día de nuestra conversión hasta el día en que partamos a la presencia de Dios, el Señor probará nuestros corazones para ver lo que hay en él. Israel tuvo la experiencia del Sinaí, la experiencia de la presencia de Dios, pero aún así Israel abandonó. Israel olvidó el poder de Dios y siempre añoró el desierto y añoró la esclavitud. Israel, el Señor te ha sacado con voz poderosa, con mano poderosa, con poder, te ha dado nueva vida y tú eres especial, pero Dios probará lo que hay en tu corazón. Y así también con nosotros, hermanos. Dios probará lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que le amemos con un corazón limpio, para que busquemos a Jehová, para que Él esté en todos nuestros caminos, para no olvidar lo bueno que es Jehová con nosotros. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por lo que hemos leído en tu palabra, te damos gracias por la experiencia de Israel, te damos gracias por la manifestación de tu poder, la manifestación de tu presencia. Ya hace tantos cientos de años que ocurrió este relato y vemos que tú no has cambiado. No cambiaste para Israel durante los 40 años. No has cambiado con Israel hasta el día de hoy. Sigue siendo tu especial tesoro. Pero también tú nos has amado, nos has escogido. Somos un pueblo espiritual para ti. Somos un pueblo de sacerdotes, llamados para ser también nación santa. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestro Señor, a ser fiel a Él, a guardar sus preceptos para no pecar contra Dios. Te bendecimos, Padre, en esta mañana. Bendice a los hermanos y amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.